¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Así comenzamos. Soy Diego Hidalgo. El doctor Ignacio López Lima es médico cardiólogo universitario especializado en imágenes cardiológicas. Con él vamos a hablar de algo que pareciese de rutina, un estudio, hablar del colesterol. Muchas veces te habrán comentado que hay colesterol bueno, colesterol malo, pero ¿por qué lo traemos hoy aquí? Porque no solo hablaremos del colesterol, sino de nuevas guías para su tratamiento. Así nos introduce el profesional. El colesterol es parte de un grupo de moléculas metabólicas que necesitamos habitualmente para vivir. Es decir, el colesterol es un componente fundamental que ayuda al organismo a formar cuerpos celulares, de manera que se necesita que haya una producción de colesterol. ¿Cuándo se produce el problema? Cuando hay un desequilibrio del colesterol y empieza a elevarse los valores del colesterol en sangre. Y nos quedemos con este desequilibrio. Justamente lo que vamos a hacer a continuación es clasificarlo también y aportar otra descripción. Se hace una sumatoria de valor colesterol total y hay colesteroles que se subclasifican. Por ejemplo, tenemos el colesterol bueno, el colesterol malo, que los denominamos poblacionalmente para que la gente lo entienda. El colesterol malo, ¿qué significa? Bueno, que es un colesterol que tiende mucho a acumularse en las arterias, que tiende a producir daño, a producir accidente cerebrovascular, a producir infarto de miocardio, a producir que se obstruyan algunos vasos de los miembros inferiores, algunas arterias. Entonces, cuando la acumulación se produce, es el proceso de aterosclerosis. El proceso de aterosclerosis, el colesterol elevado, es un componente fundamental. Es como si nosotros hablásemos de el sarro en una cañería. Bueno, intervienen diferentes factores, pero el sarro acumulado en la cañería es una consecuencia que genera una obstrucción en el tiempo, en las edades. Por eso es que siempre en la cardiología, uno de los factores de riesgo, como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, fue el colesterol. Ha sido el colesterol y lo sigue siendo. Hoy podemos identificarlo, al colesterol malo. Generalmente hoy se establecen en las etiquetas de los alimentos que consumimos, que compramos en el supermercado, pero hay una mecánica que se activa en el organismo. Esto puede desencadenar eventos cardiológicos, sin dudas, el hecho de consumir en exceso ese colesterol. Pero vamos a avanzar en algo importantísimo, fundamental, y por allí es donde nos lleva el profesional. Hay que hacer un estudio integral del paciente, un estudio metabólico. El colesterol LDL-C significa colesterol de baja densidad. Sí. Ese LDL ha tenido variaciones en el tiempo. Ha pasado algo similar como pasó, o como recordarás que pasó con la azúcar, con la glucemia, sí, que tuvo valores de 240, de 200, de 160, de 140. Actualmente un valor de 110 ya es diabetes. Sí, sí, entonces ese valor fue bajando, fue descendiendo. Lo mismo pasó puntualmente con el colesterol, el LDL, el colesterol malo. Bien. Fue descendiendo. ¿Y hasta qué valores fue descendiendo? Bueno, fue descendiendo hasta unos valores en los que hoy estamos por debajo de 100, pero aquellos pacientes que hayan tenido algún evento cardiológico, algún evento vascular o algún evento cerebral,
tiene que ser por debajo de 100, es decir, por debajo de 70 o inclusive por debajo de 55, si el paciente cumple factores de riesgo relevantes, factores de riesgo altamente, comprobables, digamos. Entonces, de manera que este LDL es el que ha sufrido varios cambios. Pero ¿qué hemos empezado a analizar? Que habían pacientes en donde no tenían un LDL muy elevado, es decir, se encontraban en rango e igualmente presentaban eventos coronarios o eventos cerebrales, algún evento vascular aterosclerótico. El proceso aterosclerótico continuaba. ¿Qué descubrimos acá? Bueno, que hay gente en la población que tiene lo que se llama una enzima lipoproteína A elevada o apolipoproteína B elevada, es decir, otros valores de enzima altos. Entonces, nuestro objetivo en el colesterol es tratarlo al colesterol desde el punto de vista metabólico. Habíamos hablado lo metabólico el año pasado en varios programas y hace tiempo que tratamos de llevarle a la sociedad una visión global de la salud en lo que es lo cardiológico, lo metabólico y lo renal. Porque el tratamiento apunta un poco a los tres integrales, exactamente. Entonces, de manera que lo metabólico, si bien está en el centro, comandado por el hígado, en donde se produce más o menos colesterol, es quien regula cuánto tiene que haber de diferentes valores. Y acá es donde existen la generación de estas enzimas altas que también influyen en los factores cardiológicos. Establezcamos inmediatamente las nuevas guías para el tratamiento, guías que tuvieron su origen en Norteamérica, en Europa y que hoy establecen nuevos protocolos. Por primera vez en mucho tiempo, teníamos guías del 2018, pero por primera vez las dos sociedades más importantes de la cardiología de Europa y de Norteamérica sugieren unas guías de recomendación de tratamiento. ¿En base a qué? En base a una clasificación de pacientes que va desde los 30 años hasta los 80. Bien. Exacto, Diego, desde los 30 a los 80. Fíjate qué franja más grande y cómo ya empieza a cambiar el concepto de tratar al analizar o ir a buscar o pedir un colesterol a un paciente adulto mayor o a un paciente adulto, sino que bajamos ya desde los 30 años. Completamente. Esto juega un rol fundamental. Entonces lo que se propone es no simplemente un análisis de colesterol, sino también un análisis del estado del riñón, la albuminuria, la microalbuminuria, que ¿qué significa? El riñón, ¿qué es? Un órgano que filtra. Como todo filtro, si en algún momento el filtro deja pasar cosas que no deberían pasar y que deberían ser reutilizadas, es porque está fallando o algo está funcionando mal, aunque sea poco. Entonces, si ya tenemos un pequeño fallo renal, lo podemos clasificar al fallo renal en 1, 2, 3 y podemos clasificar el estado metabólico de su colesterol en un paciente si es de bajo riesgo, de riesgo intermedio o borderline, de riesgo alto o incluso, Diego, ya de muy alto riesgo. Bien. Entonces esto define la estrategia de tratamiento con la que tenemos que enfocar al paciente. Doctor, ¿qué sucede en la actualidad? ¿Cómo se procede con el paciente considerando estas nuevas guías? Así podemos hacer una comparativa. Lo que sucede en la actualidad y probablemente lo que siga sucediendo en un tiempo, porque los cambios son dinámicos, pero no son de un día para el otro. Exacto. Era que cada médico podía llegar a darle a un paciente una estatina, una rosuvastatina, alguna de las familias de las estatinas, que son fármacos para el colesterol, y el paciente podría tener cierta reticencia en saber si lo toma o no lo toma. Y estas guías lo que vienen a proporcionarnos, esta es una herramienta que nos da, en donde nos ofrecen una especie de calculadora, sí, una hoja de cálculo en donde nosotros plasmamos los valores que tomamos del paciente, ya sea de su laboratorio, en sangre, de aquellos factores que tengan que ver con si tiene o no diabetes, si es un tabaquista, si toma medicamentos antihipertensivos. Ya no tomamos si es hipertenso, tomamos si toma medicamentos antihipertensivos. Perfecto. ¿Por qué? Porque damos
damos por hecho que ya lo medicamos y que tiene una afectación arterial que ya viene de un tiempo. Bien. Ese es el cambio de concepto. Ya no incorporamos al hipertensivo, sino al que está en tratamiento con fármacos. Bien. Todo esto establece una calculadora y un cálculo. ¿Qué dice ese cálculo, Diego? Ese cálculo dice que a partir del 8%, del 7.9%, ese paciente tiene un riesgo. ¿Un riesgo de qué? De sufrir un evento cardiológico. Es una calculadora que estima un riesgo determinado a 10 años. O sea, va de los 30 hasta los 80 el grupo poblacional, pero va midiendo su riesgo en 10 años. ¿Qué es lo fundamental que le tenemos que transmitir a la gente? Que este riesgo baja con los cambios del estilo de vida. Los cambios del estilo de vida son primordiales, digamos. Aquella persona que hace un ejercicio físico regular, que no fuma, que no es sedentario, que tiene unos controles de sangre y unos controles dentro de lo normal y que no tiene una carga genética importante, probablemente no esté dentro de ese riesgo. Pero aquel paciente que nunca se controló, que siempre pensó que estaba sano y que llegó a los 65 años, 63 años en el hombre y 68 años en la mujer, ya tiene un riesgo cardiovascular estimado que ronda el 8%. Es decir, casi un 10% de probabilidades de que tenga algún evento. De cada 10 personas, casi una le va a pasar algo en esa edad poblacional. Se supone que si Norteamérica, Europa establecieron estos nuevos protocolos, estas nuevas guías de tratamiento, ya se obtuvo resultados con esos pacientes. Queremos conocer sobre la casuística que se dio y, por supuesto, sobre su pronóstico. Es una conjunción de hechos y es una cadena de sucesos. Las guías europeas fueron publicadas el año pasado, pero se trabajó durante mucho tiempo en esas guías europeas. Bien. Y las guías europeas se trabajaron sobre artículos científicos que fueron creados por 2 o 3 hospitales regionales de algún país, con grupos poblacionales de 10.000, 20.000, 30.000 pacientes, en seguimiento de 5, 7, 10 años, en donde ¿qué veían? Por ejemplo, le hacían lo que se llama el calcio score coronario. El score calcio coronario es básicamente una tomografía del corazón sin contraste, no lleva nada, es simplemente acostarlo e irradiar la zona del corazón. Si aparece calcio, ¿qué significa? Que hay ateromatosis coronaria, que hay un proceso de ateromatosis en la pared de la arteria del corazón que ya se ha iniciado y que ese paciente debe ser clasificado con este riesgo. Perfecto. Entonces está incluido en esta calculadora que llamamos de riesgo en cuánta cantidad de calcio tenga en su corazón. ¿Cómo sería cuánta cantidad? Bueno, se hacen cortes del corazón y se va midiendo por un volumen a través de un programa que cuantifica si es 100, 200, 300 o más de 300. Más de 300 se llaman unidades Hanfield, el riesgo es alto. Entre 100 y 200, por supuesto que lleva tratamiento farmacológico. Y cuando el calcio score es 0, se considera que el paciente debe solamente modificar sus estilos de vida o reforzar sus estilos de vida. Nada más. Llevemos todo esto a la práctica. Me pongo como ejemplo, con 50 años me someto a un estudio sencillo de colesterol, el resultado da colesterol elevado, malo. Estoy en un rango, según esta tabla y esta medición, de gravedad. Entonces, mi pronóstico podría sucederme un evento cardiológico en el lapso de 5 o 10 años. Yo, sometiéndome a un estudio preciso, luego un tratamiento preciso, ¿puedo revertir esta situación? Exacto. En eso consiste, Diego, justamente en modificar la curva, en hacer una modificación estructural de lo que va a pasar. Es una prevención cardiovascular primaria
en un paciente como es tu caso, que no ha tenido un evento cardiológico, hacemos una prevención primaria, pero con un grado de efectividad mucho mayor al que antes se hacía. Porque, como hemos hablado siempre en otras oportunidades, Diego, la enfermedad cardiovascular en el mundo entero, pese a los avances, sigue siendo la principal causa de mortalidad, la principal causa de muerte, principal causa de internación. Entonces, esto no solo viene a intentar reforzar qué pacientes tienen que llevar un tratamiento, qué pacientes es imprescindible la modificación del estilo de vida, qué pacientes en qué edad es crucial ese punto en donde es una curva que va ascendiendo. En los pacientes de 80 años, de 79 años, ese riesgo es del 20%. Bien. Es decir, sube mucho en los pacientes de 80 años. Me dirás, bueno, pero son pacientes de edad avanzada. Claro, lógicamente, pero la perspectiva de vida va avanzando. Hay gente de 80 años que está en muy buen estado general, que ha llevado una calidad de vida bastante prudente y tiene su riesgo cardiovascular. Sí, tiene que ser chequeado de esta manera, analizado puntualmente. Y el tratamiento será adecuado a cada situación y lo que esté presentando cada paciente. La recomendación es por rango etario, hombre o mujer. La mujer, recordemos que tiene un beneficio cardiovascular en la etapa de la menopausia, en la etapa menstrual. Cuando viene la menopausia se equipara el riesgo cardiovascular con el hombre. Bien. Entonces, si una mujer tiene una menopausia precoz, eso para nosotros es un condicionante a la hora de evaluarlo el riesgo. Entonces, no solo la división por años es más precoz, sí, sino que se va estableciendo un seguimiento. Probablemente iremos haciendo algún monitoreo de nuestro paciente de cuándo apareció el colesterol alto, cuándo apareció el colesterol, o cuándo lo tuvimos que medicar, bien, o cuándo con solo la modificación de los estilos de vida no tuvo que comprar fármacos, no se puso en riesgo y tuvo una mejor calidad de vida futura por hacer un ejercicio temprano, una actividad que, recordamos siempre, no tiene que ser extenuante, sino que tiene que ser constante, de 40, 50 minutos, 4 o 5 veces a la semana. Ya lo escuchamos al profesional que lo que se intenta es disminuir el consumo de medicamentos. El cambio de hábitos será fundamental, pero en el medio aparece una cuestión genética. Entonces requiero de medicamentos también. ¿Y esos medicamentos ya se encuentran en la provincia de San Juan? Los medicamentos van llegando y cada vez mejores, y van llegando lo que se va publicando. Hay un avance gigantesco en tratamientos para la diabetes, y como son fármacos metabólicos, también intervienen en lo que es el sobrepeso, la obesidad y en lo que es el colesterol, porque estamos hablando de un metabolismo. Entonces, aquellos fármacos que iban en una línea para tratar la obesidad y aquellos que iban en una línea para tratar el colesterol también regulan de algún modo la diabetes. Entonces, están todos estos fármacos tratando los factores de riesgo, que son los principales causales cardiovasculares de los eventos. Y van llegando, y como van avanzando, van apareciendo nuevos fármacos con mayor grado de efectividad, con menos efectos adversos, hace que podamos contar con ellos. Siempre tienen un costo, pero como vos bien mencionaste recién, hay pacientes que tienen una carga genética importante. Entonces no es solo su modificación de su estilo de vida, su hábito alimentario que sea de frutas y verduras y sano. Tampoco le estamos diciendo a la gente que no puede comer de vez en cuando una pizza, un lomo, una pachata, un asado. No, simplemente que lo puede hacer, pero que también tiene que caminar, que también tiene que variar, que también el lunes se tiene que controlar, que si va a comer un asado, que la cantidad de sal tiene que ser lo más baja que se pueda, la cantidad de carne que tiene que consumir también tiene que ser moderada, acompañada de verdura. No se trata de que hagamos un cambio cultural de lo que a nosotros nos gusta, sino que lo regulemos, lo midamos, lo evaluemos
y podamos equilibrarlo o equipararlos con el resto de la alimentación y de la actividad deportiva para no avanzar hacia los fármacos si el paciente no lo necesita, porque si no, realmente vamos a avanzar en fármacos y seguro, mientras más nuevos, muchas veces son más efectivos, pero tienen un costo. Vamos a hacer la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Y en minutos, cuando volvamos, estaremos hablando de una problemática que no es nueva, pero hoy está en auge: el bullying, el rol de los adultos, de los educadores. En minutos, con dos especialistas, nos van a contar y nos van a guiar cómo actuar. Go! Este 2026, el Museo Franklin Rawson celebra 90 años de historia. Te esperamos para que disfrutes de la programación anual. Museo Franklin Rawson, 90 años de historia, 90 años de cultura. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Atención, vecinos de Capital. Nueva fecha de prórroga para el pago de tus tasas municipales. Hasta el 30 de abril de 2026. Seguí aprovechando los descuentos. Pago anual, ahorrás 15%. Si pagas el semestre, un 10%. Y si estás al día con tus tasas del 2025, sumás un extra del 10%. Además, si te adherís al débito automático o si lo pagás en la web del municipio, tenés un 10% adicional. Podés descargar tus boletas desde la web municipiosanjuan.gov.ar o enviando un mensaje al WhatsApp 264-560-2660 o acércate por el municipio y te ayudamos. Paga online y con los medios de pago habilitados. Cumplí con tus vecinos, cumplí con tu ciudad y ganemos todos. Somos la ciudad de San Juan. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. La Universidad Nacional de San Juan organizó en estos últimos días un ciclo de charlas dirigidos a público en general, a la comunidad docente, a padres, a los alumnos de colegios preuniversitarios, principalmente,
sobre una problemática, la del bullying. Convocó a especialistas que llegaron desde otro lugar del país, de renombre y con vastos antecedentes en el trabajo y en la lucha sobre esta problemática. Nosotros quisimos anticiparnos, hemos conversado con dos profesionales del medio, psicopedagogas, que nos van a definir primero qué es el bullying. El bullying es una situación de violencia, de agresión, de hostigamiento, llevada a cabo intencionalmente y de manera sistemática contra una persona o un grupo determinado. La intencionalidad tiene que ver con generar daño, ¿sí? Generar dolor en quien lo recibe. Desde las perspectivas más relacionales, más vinculares, que es desde las perspectivas que trabajamos nosotras, sostenemos que la persona que hostiga y la persona hostigada son ambas singularidades que están padeciendo, es decir, que están sufriendo, y muchas veces quien hostiga está padeciendo un sufrimiento tan intenso que aparece de manera anestesiada. Entonces, no podemos solamente clasificar esta relación donde hay un victimario y una víctima, porque tenemos o infancias o adolescencias que están en sufrimiento, que pueden provocar daño y que los adultos tenemos que intervenir antes de que estas situaciones de dolor, de violencia, aparezcan. Hay distintas situaciones que podrían confundirnos con el bullying o poder sospecharlo. Hablar de situaciones de conflicto y otra vez hablar del bullying es una situación de conflicto, pero ¿podemos diferenciarlo? En la convivencia y en las relaciones entre personas surgen conflictos, ¿sí? Porque no vamos a estar siempre de acuerdo en todos los aspectos. Entonces, muchas veces surgen las formas de abordar esos conflictos, pueden ser a través de una acción violenta. Entonces, la diferencia con el bullying específicamente es que son situaciones que se dan no en forma reiterada, sino esporádicamente en la convivencia dentro de lo escolar. Entonces, ahí hay como una diferencia entre las situaciones de bullying, que como dijo Sandra, son conductas violentas reiteradas en el tiempo y sostenidas en el tiempo. Estamos hablando de una víctima que es el agresor y una víctima también es el agredido. Pero vamos a conocer a continuación qué hay alrededor de ellos. Qué difícil que es responder desde una fórmula, desde una receta teórica, porque quienes estamos formados en esto sabemos que los abordajes son singulares y son artesanales de acuerdo a esa circunstancia, en esa escuela, en ese grupo. Es decir, no hay una receta, pero sí que podemos decir, no hay que generalizar, no hay que universalizar, y sí es importante expresar que cuando un chico, una chica, una adolescencia, un infante llega a amenazar de una manera extrema, como llevar un arma a la institución, como provocar un daño contundente, casi uno podría decir está vomitando un sufrimiento, está sacando un sufrimiento. Entonces acá sí podemos hablar de qué está pasando con esta singularidad. No está siendo mirada por la escuela, no está siendo mirada por la familia. ¿Qué está pasando en el grupo de pares? ¿Qué está pasando como prácticas pedagógicas dentro de las escuelas que no podemos detectar cuando hay una burla y que hay que cortarla en el momento? María Sisma nos habla y dice, bueno, hay acciones que los docentes desde la escuela tenemos que realizar inmediatamente. Hay otras que son más a corto plazo y hay otras que son más a largo plazo. ¿Cuáles son las inmediatas? Parar una burla, registrar una mirada, si hay una acción violenta, inmediatamente llamar a ese estudiante, no exponerlo y poder preguntarle frente a la urgencia, a la necesidad de un estudiante, a la denuncia de un estudiante de dolor, de sufrimiento, escucharlo y actuar
inmediatamente. Y bueno, y sabemos que es complejo, no todas las familias están preparadas o saben cómo abordarlo o conocen de estas situaciones de sus hijos, ¿no? Las escuelas nos pasa lo mismo. Bueno, es el tiempo y es el momento de entender que la educación o que la docencia no es solamente entrar a la escuela a enseñar contenido. La docencia, la práctica docente está atravesada por un entorno que lo determina, lo encuadra el aula. Ahí hay un encuentro, la pedagogía empieza desde el encuentro, desde lo vincular. Licenciadas, ¿podríamos hablar del perfil que tiene tanto el agresor como el agredido? ¿Podemos identificarlos? Como dijo Sandra, no podemos generalizar en todas las situaciones, pero sí, bueno, estar atentos a ciertos cambios o a ciertas conductas o comportamientos de algunos chicos. Por ejemplo, el aislamiento, ¿sí? Cambio en la conducta, la cantidad de tiempo que por ahí están en entornos virtuales o con pantalla y la cantidad de amigos que tienen en los vínculos del cara a cara y del día a día. Tener como esa mirada y sobre todo ver qué cambios hay en el comportamiento de estos chicos que puede llevar a que puedan asumir estas situaciones de bullying. No sé si hay un perfil así, tal cual que yo te pueda decir, tal persona puede ser víctima de una situación de bullying o puede estar viviendo una situación de bullying, pero sí hay ciertas conductas, porque también tenemos que tener en cuenta de la etapa evolutiva en la que se dan estas situaciones, porque por ejemplo hay situaciones vinculares que se dan en el nivel inicial entre los chicos que por ahí todavía no tienen ciertas habilidades sociales o emocionales para poder enfrentarse a estas situaciones de conflicto con sus compañeros. Entonces no sé si en un nivel inicial podemos hablar de bullying, ¿sí? Entonces también tener en cuenta eso, la edad, la etapa evolutiva en el que está, las cuestiones emocionales que puede estar viviendo, si puede construir vínculos con sus compañeros, con pares, todos esos son signos de alerta o alarma que tenemos que estar atentos. ¿Cuál es la sugerencia de parte de las profesionales? ¿Se establece una mediación? Uno puede sospechar que hoy que se les inculca esto de la mediación a los chicos, el que pueden mediar entre ellos sería importante, traería sus frutos, o necesariamente debe intervenir un adulto ante estas situaciones. Hay aspectos del ser docente de las políticas educativas que tiene que empezar a practicarse, a ensayarse. Y si ya se están ensayando, tienen que empezar como a institucionalizarse. La empatía, el buen trato del docente, la no naturalización de conductas, la burla, el chiste en donde el otro no participa, no hay que naturalizarse. También ambientes, nosotras consideramos que hay que armar climas amigables, saludables, para poder aprender, donde todos se sientan protagonistas. Y además, el docente tiene que estar, y la institución tiene que estar como atento a las señales. Esto que recién decía Vero, está solito, lo juntan a trabajar en grupo o lo aíslan, falta mucho a la escuela, bajó el rendimiento escolar, empezó con conductas que antes no tenía y de repente hay un cambio de humor abrupto. Son señales que hay que atenderlas a tiempo. En relación a la mediación, consideramos que son espacios importantes, la mediación entre pares. Nosotros en la Escuela de Comercio tenemos un espacio que lo aprovechamos mucho, que es el centro de estudiantes, porque son estudiantes que muchas veces ellos, junto con el equipo de orientación, con los gabinetes, planificamos actividades o talleres y al contar ellos su experiencia de cómo fue el ingreso a la escuela secundaria en primer año, si les costó no ser hacer amigos, qué les ayudó en esto de ser amigos, nos ayuda muchísimo esa voz de un par que les llega mucho más que
nuestra mirada o nuestra voz adulta. Entonces son espacios muy importantes. El poder trabajar con los chicos cómo resolver los conflictos en forma pacífica, no violenta, y la mediación es una de esas formas de resolución pacífica de conflictos, pero también es muy importante, sobre todo nuestro rol adulto, el modelo que nosotros damos cuando tenemos un conflicto, cómo nosotros enfrentamos y resolvemos los conflictos que tenemos en relaciones con nuestros pares o en los entornos laborales o familiares. Eso también ayuda mucho. ¿Qué nosotros como adultos les estamos mostrando a los chicos a la hora de enfrentar un desacuerdo o un conflicto con otros? No hay que minimizar el dolor, el sufrimiento de un chico cuando viene y te dice me siento solo, o disimulo que tengo tarea porque sé que cuando toca el timbre del recreo voy hacia el recreo y no tengo con quién juntarme. Los chicos, el tema de la vergüenza, el tema de la humillación, son palabras muy fuertes, y en esta edad evolutiva, recién lo expresaba Verónica, el ser, la exposición del ser se vive, se amplifica, se dimensiona. Entonces, no minimizar la emocionalidad de una infancia y un adolescente, tomarnos en serio lo que les pasa, tomar en serio lo que nos viene a contar, porque es ahí, es en lo que ellos puedan comunicar, es donde nosotros podemos desactivar situaciones de posible violencia. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa, un tema súper interesante que vamos a continuarlo en el próximo bloque, considerando una problemática que está atravesando la escuela, la comunidad escolar, y que pone en el foco de atención a los adolescentes. En minutos nada más. San Juan completó un operativo de saneamiento ambiental con el retiro de 200 toneladas de neumáticos fuera de uso del Parque de Tecnologías Ambientales. A través de la Secretaría de Estado de Ambiente y la Subsecretaría de Residuos, estos residuos fueron trasladados a la planta de Indram, donde serán procesados como caucho molido, eliminando focos de incendio y de proliferación de mosquitos. Transformamos residuos en recursos para una provincia más sustentable. San Juan Gobierno. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada. Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita.
Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. ¿Y cuál es el rol en todo esto de la familia? ¿La escuela puede convocar a la familia? ¿Y cuál es la respuesta que obtienen? Vamos a escuchar en base a los casos que se han dado. Trabajar en conjunto, escuela y familia, es lo más importante, es poder trabajar juntos. Si creemos nosotros que muchas veces las situaciones surgen en la escuela y los chicos recurren a algún adulto referente dentro de la institución escolar para contar este dolor o esto que está sufriendo, y en ese caso damos intervención a la familia. O muchas veces estas situaciones se detectan en la familia y son las familias las que recurren a la escuela en búsqueda de acompañamiento, en búsqueda de ayuda. La propuesta es trabajar juntos, familia y escuela. Depende de los adultos de la familia. No hay una única formato familiar de respuesta. Tenemos familias que se ponen a disposición. Hay situaciones de bullying que lo detecta la escuela, y cuando uno lo comunica a la familia, realmente es un dolor muy fuerte para ese papá, para esa mamá, porque le estás tocando un ser amado que desconocían que estaba pasando por un dolor, pero empiezan ellos a asociar, claro, por eso no quería esto y por eso me dijo esto. Entonces, las respuestas de las familias son diversas. Hay familias más defensivas, que bueno, hay que trabajar con más detalle. Hay familias que se ponen a disposición. Hay familias que inclusive dicen, si tenemos que armar charlas y venir a hablar, queremos colaborar, es diverso. Hay otras familias que directamente no se hacen presentes en las instituciones. Entonces siempre es con qué adulto contamos del lado de la familia para trabajar. Antes, hablar de la escuela, hablar del docente, era absolutamente respeto y ley. Pero estamos hablando de unos años para atrás. Ahora pareciese, y esto a título personal lo digo, se han perdido algunos valores y algunos respetos a la institución, al docente, que es la autoridad, y demás. ¿Es la misma apreciación que tienen las especialistas que conviven en una comunidad escolar? Lo que se dice en casa sobre la escuela, sobre el docente, tiene un impacto muy fuerte en el adolescente y en el niño, ¿sí? Entonces es muy importante también eso, si yo digo, por ejemplo, la maestra de mi hija es una mala maestra, es un desastre, como da los deberes, después ese chico cuando llega al aula no siente que esté en un lugar con alguien que lo pueda llegar a cuidar, porque tiene una imagen que le transmite muchas veces la familia negativa a esta docente. Entonces hay que tener mucho cuidado como familias ¿qué decimos sobre la escuela de nuestros hijos? Que puede ser que no estemos de acuerdo con muchas cuestiones de cómo se manejan institucionalmente o cómo se resuelven algunas situaciones institucionalmente. Pero en ese caso lo importante es recurrir a un adulto de la escuela para poder abordar la situación, poder plantearla y poder charlar en relación a eso. Lo que agregaría que, creo que estamos frente en esta época tan, digamos, la era digital, las adolescencias no solamente se nutren de lo que la escuela como espacio físico le brinda, sino que el entorno de la escuela se amplifica o se traslada al espacio virtual. Entonces, bueno, ahí tenemos que también tener cuidado porque ahí hay anonimato, podemos construir nuestra identidad, los adultos no están, eso es muy importante hablar de ciberbullying. Pero con respecto a los adultos, nosotras observamos, y quienes estudiamos este tema de la construcción de la autoridad en la escuela, ya no basta con saber, ya no basta con transmitir bien el conocimiento. Los chicos, voy a simplificarlo, pero la pasan bien con un adulto que está leyendo su realidad, con un adulto que no solamente enseña, sino que sabe enseñarle a este chico
que está atravesando esta realidad y lo hace sentir importante, valioso, lo hace pensar, le hace sentir que tiene un lugar en el ser del docente. La herramienta, nosotros observamos mucho que hoy la herramienta pedagógica clave para poder sostener es el ser del docente y no basta saber mucho. Hemos escuchado a las profesionales hablar y abordar y estar atentos a las señales que da una víctima, ¿bien? La víctima, la persona agredida y cómo obrar, cómo actuar. Pero si ponemos la mirada en la otra víctima, en el agresor, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo tratarlo? El chico agresor, primero, está pasando por una situación de sufrimiento. Hay que ver qué le está pasando, por qué decide actuar el sufrimiento. Esto está hasta definido clínicamente, los sufrimientos tienen diferente intensidad, pero llegar a un sufrimiento en donde dañar al otro no te genera nada afectivamente, tu dolor está anestesiado, bueno, hay que primero detectarlo. Puede ser que algunas medidas institucionales sean necesarias para poner límite. Es decir, puede ser que se tome la decisión de una suspensión, puede ser que se tome la decisión pero en estas características, ¿sí? De suspensión, alguna medida que tenga que ver con llamados de atención, pero no puede ir sola. Tiene que ir acompañada por una intervención del equipo de orientación de la escuela, por un compromiso con la familia, por una intervención inmediata con algún profesional externo, dependiendo de qué tipo de padecimiento atraviesa el estudiante llamado hostigador, ¿sí? Y hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, que siempre quien hostiga va a necesitar de público. Nunca va a llevar la acción en soledad frente al hostigado. Necesita reivindicarse frente a unos otros que se rían, que aplaudan o que compartan en las redes esa imagen humillante, ¿sí? Y que de alguna manera van como reforzando esa autoridad, ese reconocimiento que necesitan, porque eso es lo que está en juego, el reconocimiento de él, el reconocimiento de ella. Entonces, hay que atenderlo. Frente a una situación con estas características, la del bullying, el abordaje y el pronóstico, ¿cuál será? ¿Hay un mensaje alentador? Un mensaje alentador es saber que cuando los chicos encuentran espacios donde son escuchados, donde son contenidos, donde son mirados, las situaciones cambian. Pero no es una solución ni una respuesta inmediata y mágica, sino que implica poder realizar varias acciones en conjunto con todas las personas que intervienen en la situación, involucrándonos, como dije recién, familia, escuela, profesores, preceptores, todos los que formamos la institución escolar. Creo que es muy alentadora que estamos viendo realmente chicos que cuando son acompañados y sobre todo son contenidos, son escuchados, se logran cambios y se logran entablar relaciones de vínculos saludables, logran relaciones de amistad, logran sentirse, logran desarrollar un sentimiento de pertenencia a la institución, a compañeros, amigos. O sea que creemos que es muy importante nuestro rol adulto para generar esos cambios y esas condiciones favorables para que nuestras adolescencias e infancias crezcan sanamente, y por eso las conferencias que estamos organizando van específicamente dirigidas a nuestro rol como adultos que acompañamos a las adolescencias, para generar esas redes de cuidado, pero un cuidado real, tanto en lo físico, en el cara a cara, como en lo digital, para que ellos puedan crecer sanamente. Necesitan de nuestro acompañamiento adulto porque están en construcción, en su identidad, subjetivamente están construyéndose. Hacemos la última pausa en nuestro programa. Como siempre, pedirte que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. No te vayas, por favor.
Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Un equipo de toda la vida, preparados para dar solución al hombre y la mujer en distintas patologías. Especialistas en urología, doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo. Servicio de andrología. Pedí turnos al 2645-630084. Atienden en Clínica Valencia. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773. Odontólogo Leopoldo Más. Odontología general y estética. Teléfono para turnos 264-627-7877 y al fijo 422-8587. Lo encontrás en General Hacha 516 Sur, casi Avenida Córdoba. San Juan completó un operativo de saneamiento ambiental con el retiro de 200 toneladas de neumáticos fuera de uso del Parque de Tecnologías Ambientales. A través de la Secretaría de Estado de Ambiente y la Subsecretaría de Residuos, estos residuos fueron trasladados a la planta de Indram, donde serán procesados como caucho molido, eliminando focos de incendio y de proliferación de mosquitos. Transformamos residuos en recursos para una provincia más sustentable. San Juan Gobierno. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Atención vecinos de Capital. Nueva fecha de prórroga para el pago de tus tasas municipales. Hasta el 30 de abril de 2026. Seguí aprovechando los descuentos. Pago anual, ahorrás 15%. Si pagas el semestre, un 10%. Y si estás al día con tus tasas del 2025, sumás un extra del 10%. Además, si te adherís al débito automático o si lo pagás en la web del municipio, tenés un 10% adicional. Podés descargar tus boletas desde la web municipiosanjuan.gov.ar o enviando un mensaje al WhatsApp 264-560-2660 o acércate por el municipio y te ayudamos. Paga online y con los medios de pago habilitados.
Cumplí con tus vecinos, cumplí con tu ciudad y ganemos todos. Somos la ciudad de San Juan. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo martes a las 18 con más temas importantes que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida en otro camino a la salud. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla y estarán a tu disposición para efectuar cualquier tipo de consultas. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar. Chao.